Hace muchos años, en una pequeña aldea escondida entre las montañas de la República Dominicana, circulaba un rumor inquietante. Los campesinos, que trabajaban arduamente durante el día y evitaban las selvas al caer el sol, decían que había algo extraño en el bosque, algo que solo aparecía en las noches de luna llena y que nadie en su sano juicio deseaba encontrar. Contaban que aquel ser, conocido como la ciguapa, tenía la apariencia de una hermosa mujer, pero que bajo esa belleza se ocultaba una criatura sobrenatural. Lo más extraño eran sus pies, torcidos al revés, apuntando hacia atrás, como si quisiera confundir a quien intentara seguir su rastro. A muchos les fascinaba la historia y a otros les aterraba, pero todos los habitantes de la aldea sabían bien que quien la veía nunca regresaba. Uno de los más jóvenes de la aldea, un cazador llamado Tomás, escuchaba fascinado estas historias. Como otros jóvenes de su edad, no creía del todo en las leyendas de los mayores y se negaba a vivir bajo el yugo del miedo. Para él, la ciguapa era solo un cuento inventado para mantener a los curiosos alejados de las montañas por la noche. Sin embargo, una noche, después de una larga jornada de cacería, Tomás decidió quedarse en el bosque. No le importaba la advertencia de sus amigos ni las historias de la ciguapa. La luna brillaba alta y redonda en el cielo, y él creía que aquella sería una noche perfecta para acampar bajo las estrellas. Mientras las sombras de la noche cubrían cada rincón del bosque, Tomás escuchó algo extraño. Era un sonido suave, casi imperceptible, pero que parecía provenir de algún lugar muy cercano. Un susurro. Era una melodía misteriosa, como el canto de una mujer que murmuraba su dolor al viento. Tomás no podía entender la letra de aquella melodía, pero el tono le llenaba el corazón de nostalgia y curiosidad. De pronto, sin pensarlo demasiado, decidió seguir el sonido, adentrándose en lo profundo del bosque. Los árboles parecían moverse, sus ramas temblaban como si la melodía misma los meciera. Entonces la vio. Una figura delicada, de piel bronceada, cabello negro y largo como la noche misma, que danzaba en un claro bañada por la luz de la luna. La mujer era increíblemente hermosa, sus movimientos hipnóticos, y Tomás sintió que su mente y su cuerpo estaban atrapados, como si una fuerza invisible lo mantuviera allí, observándola sin poder apartar la vista. Él intentó llamarla, pero las palabras murieron en sus labios. Fue entonces cuando sus ojos bajaron hacia los pies de la mujer, y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Sus pies, delicados y delgados, estaban torcidos al revés, como si caminaran en sentido contrario al de su cuerpo. La criatura, la ciguapa, al percatarse de que él la observaba, detuvo su danza y lo miró con una sonrisa enigmática. «¿Me has estado buscando?», preguntó con una voz que sonaba como el viento en los árboles. Tomás sintió que sus piernas temblaban. Había escuchado las advertencias de los ancianos, las historias que hablaban de la ciguapa y su naturaleza seductora y peligrosa, pero allí estaba él, frente a ella, y se sentía incapaz de resistirse. La ciguapa dio un paso hacia él. Su mirada era penetrante, profunda, como si pudiera ver cada rincón de su alma. «Nadie me busca realmente», murmuró la ciguapa, «pero todos terminan encontrándome. Ven, acompáñame». Tomás, bajo el hechizo de aquella mirada, caminó junto a ella sin preguntar hacia dónde iban ni cuál sería su destino. La ciguapa lo guió por el bosque, caminando en silencio y con gracia, mientras él intentaba seguirle el paso sin éxito. Con cada paso que daban, el bosque se volvía más espeso, los árboles parecían rodearlos y el aire se tornaba más frío. A medida que avanzaban, Tomás empezó a notar cambios en el paisaje. No reconocía nada. Todo parecía distorsionado, como si el bosque se transformara a cada paso. Trató de recordar el camino de regreso, pero sus pensamientos eran confusos y su mente parecía nublada, atrapada en aquella ensoñación. Miraba de reojo a la ciguapa y notaba cómo ella caminaba con total seguridad, como si ese lugar le perteneciera.
De repente, ella se detuvo y lo miró fijamente, sus ojos oscuros reflejando la luz de la luna. ¿Sabes por qué estoy aquí?, preguntó con un tono de voz tan suave que apenas era audible. Tomás negó con la cabeza, su mente aún perdida en el encanto de la criatura. Soy la sombra de quienes me buscan, el reflejo de sus deseos y miedos. Aquellos que me encuentran nunca regresan. Al escuchar esas palabras, Tomás sintió que el hechizo empezaba a romperse. Un miedo frío se apoderó de él, y el encanto de la ciguapa comenzó a desmoronarse. Se dio cuenta de que estaba perdido en el corazón del bosque, lejos de su hogar, solo y sin idea de cómo regresar. Intentó dar un paso atrás, pero sus piernas no respondieron. La ciguapa se acercó aún más, su mirada oscura clavada en él, y sus labios esbozaron una sonrisa macabra. No temas, no todos están destinados a escapar de los deseos más oscuros de su corazón. Tomás sintió como si su alma fuera arrancada de su cuerpo. La ciguapa lo tomó de la mano, y en ese momento él comprendió la verdadera naturaleza de aquella criatura. No era solo un ser sobrenatural, sino el reflejo de los miedos y deseos reprimidos de quienes la encontraban. Ella era la soledad, la desesperación, el eco de las decisiones equivocadas que él había tomado. Mientras lo miraba fijamente, comenzó a murmurar palabras extrañas, en un idioma que él no comprendía. La tierra parecía moverse bajo sus pies y la sombra de la criatura se alargaba, cubriéndolo todo. Él intentó gritar, pero su voz se ahogó en el aire, atrapada por el silencio opresivo del bosque. Entonces todo se oscureció. Los aldeanos encontraron a Tomás al amanecer, tirado en el suelo a la entrada del bosque, pálido y sin memoria de lo que había sucedido. Sus amigos y familiares lo ayudaron a regresar al pueblo, pero sabían que algo en él había cambiado. Ya no era el mismo joven alegre y desafiante que había salido al bosque. Algo de él se había quedado allá, en la profundidad del bosque, donde la ciguapa vagaba en busca de nuevas almas. Aunque Tomás vivió muchos años más, nunca volvió a ser el mismo. Tenía la mirada perdida y la mente atrapada en algún lugar oscuro. A veces, cuando el viento soplaba y la luna iluminaba las montañas, podía escucharse un susurro en el bosque, como el eco de la ciguapa llamándolo de nuevo, recordándole el pacto silencioso que había hecho aquella noche. Desde entonces, los aldeanos no volvieron a hablar de la ciguapa en voz alta, y muchos aprendieron a respetar las advertencias de sus mayores. Nadie en la aldea se atrevió a desafiar al bosque de noche, pues sabían que en la profundidad de la selva la ciguapa seguía danzando bajo la luz de la luna, esperando a quien tuviera la osadía de encontrarla, o más bien, de ser encontrado.